Dedicamos este tutorial a las operaciones de reducción de capital por compensación de pérdidas en su parte genérica, si bien realizaremos otro vídeo posterior para tratar de forma concreta la situación de la partida de reserva legal de acuerdo a la legislación vigente. Entrando en la normativa general de este tipo de operaciones, el artículo 320 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital recoge este tipo de reducción, la cual tiene como finalidad restablecer el desequilibrio que haya podido producirse entre el capital social de la compañía y su patrimonio neto como consecuencia de la existencia de resultados negativos de ejercicios anteriores. Para llevar a cabo tal reducción, indica el citado artículo que las acciones, en el caso de sociedades anónimas, o las participaciones sociales, en el caso de limitadas, quedarán afectadas de igual forma en proporción a su valor nominal, si bien preserva la ley los privilegios que bien las participaciones o bien las acciones puedan tener reconocidos por el propio texto legal, como puede ser el caso de las acciones sin voto. Para llevar a cabo la operación es necesario tener un balance con una antigüedad no superior a 6 meses que esté auditado bien por el auditor de cuentas de la compañía o bien, en el caso de que la compañía no tenga que auditarse obligatoriamente, por el nombramiento de un auditor a través del registro mercantil. Se debe tener presente que el citado balance junto con el informe de auditoría deberán de incorporarse a la escritura de reducción de capital que en su momento se inscribirá en el registro mercantil. En el acuerdo de la Junta General de Socios deberá hacerse constar expresamente la finalidad del mismo, cuál es la reducción de capital para compensar pérdidas, así como en el anuncio público que la compañía deberá realizar. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, no será posible llevar a cabo una reducción de capital para la compensación de pérdidas en los siguientes casos. Cuando se trate de sociedades de responsabilidad limitada, en la medida en que la empresa tenga contabilizadas cualquier tipo de reservas. En el caso de sociedades anónimas, tampoco podrá llevarse a cabo la reducción si la compañía tiene reservas voluntarias registradas y además por la parte del exceso del saldo de la reserva legal equivalente al 10% de la cifra de capital reducido. Además de todo lo anterior, hay que considerar para el caso conciso de sociedades anónimas que la reducción podrá tener carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan disminuido el patrimonio de la compañía por debajo de las 2/3 partes de la cifra de capital social y que además se dé la circunstancia de que haya transcurrido como mínimo un año sin haber recuperado la cifra de patrimonio neto. Para llevar a cabo el registro de una reducción de capital por compensación de pérdidas, deberemos considerar los criterios incluidos en el artículo 37 de la RICAP. Así, en lo que se refiere a la partida contable que soporta la reducción, señalar que con carácter general la cifra de patrimonio neto no variará y únicamente supondrá un cambio en la composición de las rúbricas de los fondos propios de la compañía. No obstante, si las aportaciones de los socios que deben ser objeto de reducción se contabilizaron en su momento como un pasivo financiero, lógicamente la compensación de las pérdidas tendrá como contrapartida un cargo a la cuenta de deuda. En cuanto al registro de la reducción de capital, deberá considerarse que su valoración será equivalente al valor en libros de las pérdidas que se compensan. En el caso concreto de que la reducción de capital compense los resultados negativos del ejercicio propio total o parcialmente, señala la RICAC que deberá de practicarse un abono a una cuenta de reservas por el importe de las deudas compensadas hasta la fecha a la que se refiera el acuerdo. Dicha operación deberá de informarse de forma expresa en la memoria y en su caso también deberá de incluirse en el estado de cambios en el patrimonio neto. Teniendo en cuenta que, como anteriormente hemos comentado, en los casos de sociedades anónimas, la operación de reducción de capital por compensación de pérdidas acumuladas puede ser obligatoria, se incluye a continuación la definición de patrimonio neto a considerar a tales efectos. Así, la RICAC, en su artículo 6.1, párrafos segundo y tercero, indica que a efectos de la reducción obligatoria de capital social se entenderá como cifra de patrimonio neto la que figure en el balance de la compañía dentro de sus cuentas anuales, aumentada en el importe de los dividendos pasivos pendientes, caso de que existieran, así como en la cuantía del nominal y primas de emisión o asunción de aquellas aportaciones de los socios que hayan sido calificadas como pasivos financieros. Sin embargo, en el caso de que existiesen ajustes de valor
procedentes de operaciones de cobertura de flujos de efectivo que aún no se hayan imputado a la cuenta de resultados no deberán de tomarse en consideración a efectos de la cifra de patrimonio neto. A su contrario, sí incrementarán dicha cifra el importe de los préstamos participativos que la compañía pueda tener registrados. En el ejemplo 7 se describe la situación contable de la sociedad Linosa con un capital documentado en dos series de acciones totalmente suscritas y desembolsadas con el siguiente detalle. De una parte, la serie A está compuesta por 38.000 acciones ordinarias de 8 euros de valor nominal, mientras que la serie B se integra por 10.000 acciones rescatables del mismo valor nominal. El patrimonio contable de la empresa se detalla en la diapositiva, destacando una abultada cifra de resultados negativos de ejercicios anteriores que se eleva a 500.000 euros, habiendo también tenido la compañía pérdidas en el ejercicio presente por 80.000 euros. A partir de la situación descrita, el supuesto solicita el análisis de la posible reducción de capital que deba llevar a cabo la compañía ante la abultada cifra de resultados negativos de ejercicios anteriores en la medida en que el patrimonio neto esté por debajo de los 2/3 de la cifra del capital social. En este sentido, añade el supuesto que la inscripción de la operación, caso de llevarse a la práctica, implicará un coste de 2.500 euros y se da por supuesto que ha transcurrido un año desde que se detectó dicha situación a efectos de su posible contabilización. Iniciamos la solución del ejemplo 7 realizando los cálculos oportunos para conocer si la compañía Linosa se encuentra en causa obligatoria de reducción de capital por compensación de pérdidas. En este sentido, determinamos en primer lugar el importe del patrimonio neto a tales efectos de acuerdo con lo comentado anteriormente, donde observamos que al patrimonio neto contable, que se eleva a 64.000 euros, tan solo hemos de añadir las acciones rescatables consideradas capital pasivo o pasivos financieros por importe de 80.000 euros, con lo cual el patrimonio neto ajustado es de 144.000 euros. Teniendo en cuenta, en consecuencia, que el capital social en circulación se eleva a la cifra de 384.000 euros, observamos que el límite por el que debería de estar registrado el patrimonio neto son los 2/3 de la citada cifra de capital, es decir, 256.000 euros. Y sin embargo observamos que la cifra de patrimonio neto ajustado está muy por debajo de la comentada de 144.000 euros, por lo cual concluimos que efectivamente Linosa está en la situación de reducción obligatoria de capital para restablecer el equilibrio entre el patrimonio neto y la cifra de capital. Dado que la sociedad Linosa se encuentra en una reducción de capital obligatoria por compensación de pérdidas, procede determinar la cifra de capital que debe de lucir en balance y, por diferencia con el capital en circulación, calcular cuál es el valor del capital que debemos de reducir. Así partimos de que el patrimonio neto ajustado, como hemos visto anteriormente, asciende a 144.000 euros y, en consecuencia, la cifra del capital reducido deberá de elevarse a 216.000 euros para que efectivamente los 2/3 del citado importe sea igual a 144.000 euros. Teniendo en cuenta ahora que el capital en circulación es de 384.000 euros, es obvio que habrá que reducir la cifra de capital en 168.000 euros. No obstante lo anterior, hemos comentado en el enunciado que el capital de la compañía está documentado en dos series de títulos. Por un lado, la serie A de acciones ordinarias, que tiene un peso del 79,17%, y por otro lado, la serie B de acciones rescatables, cuyo peso es del 20,83%. En consecuencia, la cifra total de reducción de 168.000 euros se deberá de prorratear entre ambas series con las cifras que se indican, las cuales han sido redondeadas al múltiplo del valor nominal. Iniciando los asientos para llevar a cabo la reducción de capital, en primer lugar procedemos a la cancelación de todas las reservas contabilizadas por la compañía, incluida la reserva legal, con lo cual procede un primer abono a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores por la cifra de 330.000 euros. Tras realizar en la diapositiva anterior el asiento contable para la cancelación de todas las reservas, presentamos a continuación el correspondiente apunte por la reducción de capital propiamente dicha, a cuyos efectos debitamos la cuenta de capital social por 133.000 euros procedente de la serie A
y 35.000 euros a la cuenta 150 derivada de la reducción de capital de la serie B. En cuanto a los gastos, tal y como hemos visto en otros videotutoriales, al tratarse de una operación que implica cambios en los fondos propios sin salida de recursos, la misma debe de llevarse a la cuenta de resultados, para lo cual debitamos la cuenta 623 de servicios de profesionales independientes. A partir de la reducción de capital planteada, en el siguiente estado contable determinamos el valor nominal de un título de cada serie, y en este sentido observamos que la serie A, que inicialmente tenía un capital en circulación de 304.000 euros, al reducirse en 133.000, llega a una cifra final de 171.000 euros, o lo que es lo mismo, a 4,5 euros por título. Haciendo el mismo razonamiento para la serie B, observamos que también las acciones rescatables han quedado reducidas a un valor nominal de 4,5 euros por título. Obsérvese que mientras que el capital inicial era de 384.000 euros, efectivamente la reducción, como se puede comprobar en el asiento primero, es de 168.000 euros, y por lo tanto el capital final queda reducido a la cifra de 216.000 euros, que cumple con la condición de ser igual a los 2/3 del patrimonio neto. Tras los asientos realizados en las diapositivas anteriores, presentamos a continuación un estado contable donde se puede verificar la situación del patrimonio neto ajustado de la compañía antes y después de la reducción de capital. En este sentido, partiendo del patrimonio neto ajustado ya comentado anteriormente por la cifra de 144.000 euros, se observan las variaciones en cada rúbrica correspondientes a la operación de reducción de capital, donde destaca el decremento importante de los resultados negativos en 498.000 euros, tal y como era el objeto de esta reducción. En consecuencia, la situación final del patrimonio neto ajustado es también de 144.000 euros, pero únicamente conformado por 5 rúbricas, cuales son la de capital social y capital pasivo, por 171.000 y 45.000 euros respectivamente, además de 2.000 euros de resultados negativos que no ha sido posible cancelar, y los 80.000 euros de pérdida del resultado del ejercicio, no habiendo sufrido variaciones la rúbrica de subvenciones oficiales de capital social, que sigue conformando el patrimonio neto por 10.000 euros. Y con este ejercicio relativo a la reducción de capital por compensación de pérdidas, damos por concluido el presente videotutorial. Gracias por la atención prestada.